Bendito sea Jesús. Gracias al Señor que nos permite una vez más venir ante su presencia y tener la oportunidad de meditar en su bendita palabra. Sean todos bendecidos, amados hermanos, hermanas en Cristo, nuestro Dios, nuestro Señor, y también extendemos este saludo a nuestros amigos. Que Dios les bendiga y quiero decirle que Dios es bueno, Dios es amor y Dios es misericordia. Y el Señor, Dios Padre, envió a su Hijo amado Jesús para que el hombre tenga salvación. Y todavía por gracia y misericordia, la salvación está extendiéndose a través de la bendita palabra de nuestro Dios, de nuestro Señor. Mientras no suena la trompeta, todavía estamos en el periodo de la gracia, que por gracia nosotros somos salvos. Yo sé que la salvación a nosotros no nos ha costado nada, pero a Él sí le ha costado. Él pagó un precio. Por eso que tenemos que darle gracias y tener una vida de agradecimiento por ese sacrificio que nuestro Señor Jesucristo llevó en la cruz por amor a nosotros. Vamos a meditar en la bendita palabra del Señor. Para eso vamos a abrir nuestra Biblia en Lucas capítulo 24, una porción muy conocida, muy familiar, capítulo 24 de Lucas, versículos 44, 45 y 46. Vamos a leer todos juntos esta porción muy hermosa. Dije Lucas, capítulo 24, versículo 44. Como digo, una porción muy familiar, muy conocida. Y pidámosle al Señor, ¿no?, que nos hable, que Señor habla a mi vida, habla a mi corazón, porque en verdad nosotros necesitamos la palabra de Dios. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Vamos a leer esta porción en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Vamos a leer versículo 45, dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Bendito sea Jesús. Vamos a orar. Démosle gracias al Señor. Padre bueno, Señor, damos gracias este momento precioso, hermoso que nos concede de venir ante tu presencia y levantar nuestra oración, nuestras palabras de agradecimientos, reconociendo que en base a tu bondad y a tu misericordia, siempre quieres hablar a los tuyos. Háblanos, instrúyenos con la palabra, enséñanos, rogamos al Espíritu Santo que nos guíe en esta meditación de la palabra y así seamos bendecidos, seamos edificados. Y a ti también queremos darte toda honra, toda gloria, toda exaltación, Cristo Jesús, porque tú eres el Dios, el soberano, el Señor de nuestras vidas. A ti sea la honra, a ti sea la gloria, soberano Señor. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo damos honra y alabanzas al Padre. Aleluya. Bien, hermanitos y hermanas, verdad que Dios es bueno, Dios es grande, Dios es amor y en su misericordia. Y al meditar en esta porción, queremos tener como tema, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Fíjense, dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Gracias al Señor. Y en verdad, hermano, hermana, Dios en su amor tiene paciencia con nosotros. Ese yo creo que el fundamento de todas las cosas que el Señor ha hecho para nosotros es el amor. Y en base al amor es que el Señor tiene paciencia. Una paciencia que solamente de Él puede venir. Solamente de Él puede venir, porque la verdad que dice,
entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Muy bien. Vamos a ver, ¿por qué dice entonces les abrió el entendimiento? Es que fíjese, hermano, hermana, acuérdese que estas palabras o este versículo que hemos leído ya es después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando dice entonces, quiere decir que en ese momento le está abriendo el entendimiento de las Escrituras, de lo que Él le había hablado en el ministerio terrenal, en su ministerio glorioso. Y además de eso va sellando la palabra, o sea, la revelación de la palabra, con más atrás que de él había hablado Moisés, los profetas y los salmistas. Por eso es que hay que darle gracias al Señor, ¿no? Porque Él tiene paciencia con nosotros. Y Él es la fuente, fíjese, hermano, hermana, Él es la fuente de amor. Y en base al amor es que Él ha tenido una gran misericordia sobre los suyos. Vaya, en este caso, una gran paciencia. Vamos, fíjese. Porque yo sé que no es tan fácil, amado hermano, hermana, entender las Escrituras. Hay cosas que sí son bastante difíciles, complicadas, pero que somos guiados por el Espíritu Santo. Y yo creo que cada vez que nosotros escudriñamos las Escrituras, vamos escudriñando estas porciones preciosas, vamos aprendiendo, vamos entendiendo. Y eso es el plan y el propósito de Dios, que nosotros vayamos siendo iluminados por la palabra, que tengamos una revelación de la obra bendita de nuestro Señor Jesucristo. Y así, hermanos, podemos ir creciendo, y en ese crecimiento es que lo vamos haciendo más sólidos, más firmes, y tenemos también la gran oportunidad de darle a nuestro Dios, a nuestro Señor, los agradecimientos, porque ese conocimiento nos enriquece en nuestra vida espiritual, se fortalece, lo hacemos firmes. Cuando vienen las pruebas, cuando vienen las luchas, ya nosotros estamos entendidos de que nuestro Señor Jesucristo, Él es el que pasó tribulaciones, pasó dolores, pasó angustias, para que hoy nosotros vamos a tener tribulaciones, vamos a tener angustias, pero gracias al Señor que ya en Cristo Jesús superamos todas esas cosas. Podemos declarar victoria, triunfos en Cristo Jesús, que es nuestro Dios, nuestro Señor. Ya, hermano, ya nuestra vida en las manos del Señor ya es diferente, ya no es la misma vida sin Cristo. Gracias al Señor ya nosotros tenemos en quién confiar. Tenemos cuando los momentos difíciles de la vida, que quizás, hermano, hermana, quizás usted allí no encuentra a nadie que lo comprenda, que lo entienda, pero cuando usted viene a los pies de Jesucristo y pone sus cargas en las manos de Dios, y usted siente que al hablar con Él descarga ese pesor, y de repente usted siente una unción, siente una confirmación que no está solo, que hay alguien que le ama, que desde los cielos está la mirada, está siendo guiada y protegido por ese Dios glorioso, ese Cristo Jesús, que es el único que puede sostener la vida de los hombres. Mil gracias al Señor, porque Dios en su amor ha tenido mucha paciencia con nosotros, y eso es la misericordia de Dios, esa es la bondad de Dios. Porque fíjese que aquí hemos leído esta porción que dice que entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y fíjese que
que llama la atención porque el maestro de maestros, o sea, el maestro de maestros, ellos tuvieron el gran privilegio de ser instruidos por el Hijo de Dios, por Jesucristo. Ellos tuvieron el gran privilegio de recibir las enseñanzas de los labios del soberano, del Dios glorioso, del Señor Emmanuel, Dios con nosotros. Y también quiero que veamos en el libro de los Hebreos, en el capítulo 5, versículo 11, este escritor a los Hebreos, él se da cuenta que él dice así, versículo 11, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir, pero difícil de explicar. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir, pero difícil de explicar, porque en verdad hay cosas que cuesta, hermanos, cuesta explicarlos, y podemos tener quizás alguna oportunidad, ¿no?, de tocar algunos puntos que es bien difícil de la explicación. Y ahí es donde el hombre o los seguidores de Jesús, los discípulos de Jesús de aquella época, les costaba ir asimilando, ir aprendiendo las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Usted se recuerda a Nicodemo cuando el Señor le habló del nuevo nacimiento. ¿Qué hizo Nicodemo? El nuevo nacimiento lo relacionó con el nacimiento natural, porque así somos, así es el hombre, así somos nosotros. Nos cuesta entender las cosas espirituales, pero gracias al Señor que vamos creciendo en el conocimiento de la palabra del Señor, con paciencia, poco a poco, escudriñemos las Escrituras, pidámosle al Señor, habla mi vida, habla mi corazón, porque el único que puede traer satisfacción a nuestra alma, gozo y paz, es Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Cuando usted, hermanos, cuando nosotros, usted y yo, escudriñamos las Escrituras, encontramos verdades hermosas que fortalecen nuestra vida. Venimos a los pies de Jesús y le damos gracias por lo grande y la gran obra que ha hecho en nosotros. Debemos ser un pueblo agradecido, darle gracias al Señor, que no se aparten los agradecimientos de nuestros labios, hermanos, siempre reconocer que lo que tenemos, esa paz y el gozo, la esperanza de gloria que hay en nosotros, todo es en base a la misericordia que Dios ha tenido sobre nuestra vida, aunque nos cueste ir entendiendo la palabra del Señor. Pero no desmayemos, siempre pidamos la intervención del Espíritu Santo para que vayamos siendo edificados en la palabra que vamos aprendiendo día a día. Por eso podemos decir que Dios es bueno, porque Dios nos concede abrir las Escrituras y meditar en su bendita palabra. Fíjese que cuando Jesús estuvo en el ministerio y van aquellos discípulos con él, el Señor tomaba tiempo con ellos, les enseñaba, les hablaba acerca del reino de los cielos, les hablaba acerca del amor, de la misericordia de Dios Padre, les hablaba de que Él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, que Él era que el pan de vida, que tantas cosas que el Señor enseñó, y además de eso, de enseñar con las palabras, la demostración del poder de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la autoridad de la potestad que Él tenía, eso era maravilloso, era precioso, era algo pues que inolvidable para aquellos hombres, mas sin embargo les costaba ir aprendiendo. Fíjese que cuando el Señor les habla de su partida,
que Él va a morir en la cruz, ellos se sintieron tristes, se sintieron, turbados. Entonces, ¿por qué? Porque no habían entendido el mensaje, no habían comprendido la enseñanza que el Señor les daba. Recuérdese que Jesús dijo que el reino de Él no era de este mundo, que el reino era celestial, el reino. Sin embargo, estos hombres que van siguiendo a nuestro Señor, que el Señor los ha llamado, ellos tenían otro concepto. Ellos pensaban en un reino terrenal, en un reino limitado. Ellos pensaban que Jesús había venido a establecer su reinado allá, darle vuelta a los romanos y establecer un reino. Pero ellos, ese era uno de los problemas, porque cuando el Señor viene y comienza a manifestarse y ven las grandes obras maravillosas de nuestro Señor Jesucristo, entonces ellos se entusiasmaron, se llenaron de gozo y a saber qué privilegio pensaron que ellos iban a tener allí en Jerusalén. Pero no era así. Por eso que el Señor, cuando les habló de su partida, Él les dice: vosotros, ¿por qué estáis turbados? ¿Por qué estáis turbados? Porque ellos pensaron que Jesucristo iba a establecer un reino, su reino aquí en la tierra, un reino terrenal en esa época. Para nosotros, hermanos, doy gracias al Señor que, como ya nosotros a través de las Escrituras sabemos que el reino, nosotros estamos ya dentro del reino de nuestro Señor Jesucristo, porque las Escrituras dicen dice en Colosenses, ¿no? Porque Él perdonó nuestros pecados, nos libertó de la potestad de las tinieblas y los trasladó al reino de su amado Jesús. Así que Él es nuestro Rey, Él es nuestro Señor. Ya nosotros, aunque estamos en esta tierra, pero sabemos que estamos dentro del reino de nuestro Señor Jesucristo. Pero fíjense que estos hombres no habían entendido. Por eso el Señor le dice a Felipe, le dice: ¿cuánto tiempo he estado con vosotros y todavía no han entendido? Dijo, ¿se acuerda usted las palabras de Tomás? No, digo yo, si no veo sus manos y si no meto mi dedo en lugar de los clavos y si no meto mi mano en su costado, yo no creo. Fíjate que les costaba a ellos entender. ¿Se acuerda del apóstol Pedro? Del apóstol Pedro cuando niega 3 veces a nuestro Señor Jesucristo. Y aún teniendo la revelación del Padre, cuando el Señor les dice de quién dice la gente quién soy yo, entonces ellos dicen que bueno, uno allá dice, allá afuera dice que uno es Elías y otro, pero ¿y usted quién dice quién soy yo? Entonces Pedro dijo: pues tú eres el Cristo, Hijo del Dios viviente. Entonces el Señor le dice: Pedro, eso no te reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y aún así, más tarde Pedro lo niega. ¿Por qué? Porque no habían entendido la palabra del Señor, no habían entendido el fundamento de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que cuando Jesús muere, ellos quedaron destrozados, se sintieron derrotados, definitivamente. Por eso es que dice aquí: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, porque fíjense que esto es relacionado con aquellos 2 hombres camino a Emaús, aquellas 2 personas camino a Emaús, que ha muerto nuestro Señor Jesucristo, los sepultaron, y entonces ellos, como no habían entendido las Escrituras, no habían entendido la palabra del Señor, las enseñanzas del Señor no lo habían entendido, entonces cuando ven que Jesús murió y lo sepultaron, que ellos, especialmente estos dos hombres, iban camino a Emaús. Ahora, vea usted
¿Qué iban hablando ellos? ¿Qué iban hablando? Si lo que iban hablando dice, en primer lugar, dice, cuando el Señor se une con ellos, ¿no? De que los ve tristes, les dice, versículo 17 del capítulo 24, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Amado hermano, hermana, si ellos hubieran entendido la palabra del Señor, no había razón para estar tristes. Si ellos hubieran entendido la palabra del Señor, no había razón para estar tristes. No habría razón para ir camino a Emaús y dejar el lugar o Jerusalén donde el Señor se había manifestado. Yo creo que, y eso es la situación, hermanos, hermanas, muchos de nosotros como creyentes, a veces nos entristecemos, a veces pasamos angustias, aflicciones, por no entender las Escrituras, por no entender la Escritura. Por eso yo le digo, escudriñemos las Escrituras. Pidámosle al Señor que el Espíritu Santo nos instruya, que nos hable a nuestro corazón. Porque, oiga, quizás, espero que usted no sea de las personas que llegan a una congregación y dicen que andan buscando amor. ¿Cómo, si usted es cristiano, es hijo de Dios, cómo va a andar buscando amor cuando ya tiene a Jesús como su Señor y Salvador y que Dios es amor? Otros buscan una iglesia perfecta. Una iglesia perfecta. Otros buscan una vida donde no va a tener aflicciones. Somos cristianos, soy hijo de Dios y hoy sí se me fueron las aflicciones, se me fueron todo aquello que me causaba dolor. No, porque si el Señor en su palabra dijo, y aflicciones tendréis, habrán tropiezos, y es necesario que hayan tropiezos para que seamos probados. A veces uno piensa que ya no van a haber desprecio, que ya no van a haber calumnia, que ya, como que ya nosotros somos los intocables. No, amado hermano, amada hermana. Por eso es que a veces sufrimos nosotros, por no escudriñar las Escrituras, por no trazar las Escrituras bien y así sacarle provecho a la palabra del Señor. Por eso es que estos hombres dicen que iban tristes camino a Emaús. Ya iban, mire, no iban derrotados, porque siempre yo he pensado que el Hijo de Dios, y usted ha sido engendrado por Dios, puede tener batallas y puede tener luchas a muerte, pero no puede ser derrotado. No puede ser derrotado porque recuérdese que nosotros estamos en las manos del Dios Todopoderoso, quien Él ya venció todas las potestades que van en contra del pueblo de Dios. Entonces, si lo que tenemos que nosotros tener paciencia, firmes, confianza en el Señor, reconocer que sin Él nada somos. Y cuando reconocemos que sin Él nada somos, entonces lo buscamos a Él, nos acercamos a Él, depositamos nuestra confianza en el Señor. Espero que nos vayamos aprendiendo, porque estos hombres, porque iban tristes, iban desconsolados, iban ahí hablando, dice, el Señor va, y eso, fíjese que
Eso es lo que le decía, que hay cosas que a veces uno no puede entender, no puede comprender, porque dice versículo 13, y aquí dice, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Fíjese bien. Esas son las cosas que a veces uno no puede comprender bien, ¿no? Van ellos caminando, van hablando de las cosas que han acontecido, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, lo que ellos pensaban, porque ellos dicen, es que nosotros pensábamos que el Mesías, el que iba a restaurar a Israel, y van discutiendo, yo imagino los dos personas que van acá, uno es Cleofas, el otro no dice quién es el nombre, pero son discípulos del Señor, seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que le digo, que es impresionante que el Señor, el maestro de maestros, el que hablaba con toda autoridad y potestad, ellos no entendieron el mensaje. No entendieron, porque si hubieran entendido el mensaje, ellos no llegan a este nivel, a esta condición de estar tristes. Ahora, ¿por qué la tristeza? ¿Por qué la tristeza? Porque sus aspiraciones se habían sepultado en la sepultura de Jesús. O sea, ellos tenían un concepto errado, equivocado del ministerio, del reinado de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí es donde le digo la paciencia del Señor con los suyos. En verdad, Dios tiene paciencia con nosotros. El Señor es paciente con nosotros. ¿Y en base a qué? En base al amor. Fíjense que por amor el Señor a nuestra vida, Él nos tiene paciencia. Por amor, el Señor a los hombres que sean salvos, el Señor tiene paciencia, porque hasta aquí la trompeta no ha sonado y todavía la salvación por gracia sigue fluyendo hacia los hombres. Es la paciencia de nuestro Dios, de nuestro Señor. Yo le doy gracias al Señor y agradezco al Señor, ¿no? que grande es la paciencia que ha tenido con nosotros y seguirá teniendo paciencia, pero permitamos, hermanos, tener una vida segura en Cristo Jesús, de gozo, de perseverancia, sabiendo que no dudemos de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Gracias a Dios, mire, démosle gracias al Señor. Oiga, una cosa especial quiero decirle, démosle gracias al Señor por la ayuda del Espíritu Santo, Es el Espíritu Santo el que confirma en nuestro corazón, es el Espíritu Santo el que sella la palabra en nosotros, que me da entendimiento, me da comprensión, el Espíritu Santo, porque estos hombres dicen que iban tristes hablando de las cosas que habían pasado. Ahora, como le digo, llama la atención que el Señor, van ellos caminando, van tristes, van allí discutiendo y van hablando de las cosas que han pasado, pero hay algo hermoso, que el Señor se introduce, se conecta con ellos, se pone en medio de ellos y camina con ellos, pero dice que no le conocieron, porque sus ojos, más los ojos de ellos estaban velados. O sea, no lo conocieron. Y entonces el Señor ahí se introduce. Y para ellos le parece como un forastero, como un caminante. Entonces ellos van hablando, entonces el Señor les pregunta. Entonces les dijo, ¿qué cosas? ¿De qué van hablando ustedes? Oiga, qué hermoso, y eso a mí me llama la atención, eso tan hermoso, tan lindo, que el Señor viene y le dice, ¿y qué cosas van hablando? ¿Qué
¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué es tan triste ustedes? ¿Qué van hablando? Entonces dice que les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra, en palabras, delante de Dios y de todo el pueblo. Cuando están explicando de las cosas que habían sucedido, entonces ellos se preguntan ¿cómo que no sabían el forastero que va allí con ellos, que es Cristo Jesús, que no lo han conocido? Bueno, y comienza el Señor, porque dice, entonces les dijo, versículo 25, oh insensatos, oiga, qué regañada, qué intervención poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Les digo, oh insensato, usted puede buscar otra forma de explicar insensato. Yo siempre he dicho, sin sesos, insensatos. Dice, y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Es que fíjese, vea esto pues, vea esto. O sea, las evidencias que ellos tenían. Uno, la enseñanza de Jesús. Pero vaya hacia atrás, los salmos que hablaron de Jesús, los profetas y Moisés, de la ley de Moisés, que se habló de Jesús. Por eso que el Señor dice, insensatos y tardos de corazón. Eso es lo que le dijo a Felipe. ¿Cuánto tiempo he estado con vosotros? Y no has entendido, Felipe, no han comprendido. Mire cuánto tiempo estuvo nuestro Señor Jesucristo manifestándose allá. Y cuando a Tomás le dieron el testimonio, las evidencias de que Jesucristo había resucitado, dijo, no, yo no creo. Oiga, es que no era tan fácil esos muchachones, no eran tan fácil. En verdad que había que tener paciencia y gracias al Señor que Él tiene mucha paciencia para con nosotros. Entonces, pero oiga, el asunto es que viene el Señor, se introduce en medio de ellos, comienza a enseñarles. Ahora, todavía no lo han conocido, pues, y eso es lo más hermoso, hermano, es lo más hermoso, que el que va allí es Cristo Jesús, el Cristo resucitado, y no lo han conocido porque los ojos estaban velados. Fíjese, no sé, yo pienso que, ¿por qué? Hay una versión que dice, la NTV dice, pero Dios impidió que lo reconocieran, porque fíjese bien, van camino a Emaús, sabían que Jesús había sido sepultado, y se dio un solo, lo miran a él, yo creo que se hubieran asustado, y a saber qué reacción hubieran tenido, en una calle sola, o no sé, pero el Señor va y comienza. ¿Sabe qué es lo lindo acá? Es que Jesús le va explicando por la palabra. Él es el verbo. El verbo va ahí con ellos, pero le va explicando en palabras. O sea, que la palabra lo que está trayendo a estos hombres es el conocimiento de lo que estaba escrito de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando Jesús, que para ellos es el forastero en este momento, cuando Jesús les va explicando, el Señor lo que hace es trasladarlos a las enseñanzas que para ellos seguramente ya eran familiares, acerca de Moisés, acerca de los salmos y acerca de los profetas que habían profetizado, especialmente Isaías, que había profetizado la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para ellos, o sea, el Señor, y eso es lo hermoso, ese es el amor de nuestro Dios, de nuestro Señor. Fíjese que Él a los suyos no los desampara, Yo quiero decirle a usted, si usted, amado hermano y hermana, usted ha sido engendrado por el Señor, oigan, Dios no lo va a desamparar, Él en su amor y en su misericordia, fíjate que estos hombres, el Señor bien los hubiera dejado. Bueno,
Se van, pues ya no creyeron a mi palabra, dejan el grupo y se van, camino de Emaús, pero no. Allá va el Señor en amor, su misericordia, en su gracia y en su bondad, va y se les pone en medio a darle la revelación de la palabra de Dios. Y comienza a hablarles, pero fíjense que la exhortación que hace, oh insensatos y tardos de corazón. Fíjese que, mire, oiga bien, no lo conocieron, ni la voz lo conocieron, ni la voz de él, porque ellos si estuvieron un tiempo ahí con Jesús, hubieran conocido la voz, pero ni la voz le conocieron. Entonces el Señor viene, les habla, hasta que llegan a la ciudad donde van. Entonces ahí ellos lo detienen, le dicen, mira, quédate con nosotros porque ya te hace tarde y es peligroso y no sé qué, y ya se queda, y el Señor se queda allí con ellos. Oiga, qué hermoso lo que el Señor hace allí. Dice, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Oiga, cuando el Señor le dio gracias, ya que esto ya era muy familiar para ellos, que Jesús siempre daba gracias al Padre por todas las cosas que él obtenía, recibía. Una enseñanza hermosa, preciosa para los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Una enseñanza hermosa para nosotros. Darle gracias al Señor por todas las cosas que el Señor nos ha dado. Démosle gracias al Señor por la salvación, por la vida eterna. Démosle gracias por esa morada, porque va a sonar la trompeta, porque hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Démosle gracias por nuestra familia, nuestros hermanos en Cristo Jesús. Démosle gracias porque podemos respirar, tenemos salud espiritual, tenemos salud en nuestros cuerpos físicos. Démosle gracias al Señor. Señor, mil gracias, porque así honramos y exaltamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mil gracias, porque dice, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando nos abría las escrituras? Y ahora termino con esto. Dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Gloria a Jesús. La paciencia del Señor con los suyos. Por eso le decía, el Señor no va a desamparar a los suyos. Estos dos ya iban destruidos, desanimados, sin esperanza. Pero allí el amor y la gracia y la misericordia de Jesús sobre los suyos. La tristeza se les fue, porque dice que ellos regresaron inmediatamente, en ese instante, en ese momento, regresaron a dar las buenas nuevas, a reunirse otra vez con el grupo de hermanos y a dar testimonio que habían visto a Jesús resucitado. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Ahora, cuando ellos reconocieron a Cristo Jesús, el Maestro, el dador de vida eterna, el que había estado con ellos en el ministerio terrenal, lo habían visto allá en la cruz morir, y hoy que lo han visto resucitado, ellos quedan sellados los hechos gloriosos de nuestro Señor Jesucristo, y entonces sí reconocen que el que había estado en la cruz ahora estaba con ellos, con una vida victoriosa, con gozo y alegría, a dar testimonio que Jesús se les había aparecido. Así nosotros, hermanos, con gozo, con alegría, demos gracias al Señor, que aunque quizás vengan momentos
de tristeza, pero la paciencia de Dios sobre nosotros. Dios tiene paciencia con nosotros, pero también quiere que nosotros sigamos firmes en el llamado que el Señor nos ha dado. Gracias al Señor, a través de su palabra, hoy podemos entender las Santas Escrituras por la ayuda del Espíritu Santo. Bendiciones a todos, firmes en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Gracias al Señor y no olvidemos que pronto sonará la trompeta. Vamos a ser transformados y encontrarnos con Cristo Jesús en las nubes. Dios les bendiga a todos, firmes en Cristo Jesús. Amén. Amén.